Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Casi todas las noches Catalina tenía el mismo sueño terrible. Una fuerza desconocida la empuja hacia adelante y vuela hacia el abismo. Un impacto terrible, un ruido en los oídos, su cuerpo hundiéndose en el agua negra y fría. Si este sueño no hubiera sucedido en la realidad, se habría librado con un sedante o incluso con un té con manzanilla y menta. 2 meses atrás, en un nublado día de verano, Catalina conducía hacia la casa de sus padres en el campo. Era viernes por la mañana temprano y la carretera estaba despejada, con algún que otro coche o camión, así que podía conducir a su ritmo. La chica se acercaba a un puente bajo el que discurría un pequeño río plateado a ambos lados de la carretera. La vista era impresionante. Catalina miraba aquí y allá, admirando y recordando su infancia. Subió el volumen de su canción favorita. Se sentía tan bien esta mañana que solo quería disfrutar de la vida. Ni siquiera prestó atención al coche que venía detrás. ¿A qué velocidad iba? ¿De qué color era? Y, más aún, ¿qué matrícula tenía? Nada quedaba en su memoria. Catalina solo recordaba el impacto por detrás, brusco, con un sonido espeluznante. Recordaba cómo los guardarraíles de metal blanco se habían roto con un chirrido, cómo se le había apretado el corazón mientras su coche volaba hacia abajo, directo al agua. El miedo paralizante y la pregunta que se repetía en su cabeza, ¿es esto realmente? Punto. Es lo que se le quedó grabado para siempre de aquel aterrador momento. El coche cayó en picado al agua, el interior se llenó rápidamente de agua. Catalina se golpeó dolorosamente contra el volante, luego contra el techo, y desde el aturdimiento que la embargaba no podía entender qué estaba pasando, ni cómo podía salvarse. Los segundos contaban, intentaba abrir la puerta y la ventanilla, pero nada funcionaba. El agua estaba a punto de cubrirla, y se quedaría en el coche hasta que llegaran los rescatadores. Si es que alguien los había llamado. Al perder el conocimiento, Catalina sintió que alguien la agarraba por el hombro. No tenía fuerzas para resistirse ni para estirar la mano. El agua le llegó al cuello, sintió frío y una sensación de pesadez le envolvió todo el cuerpo, seguida de oscuridad. Lo primero que sentía eran las gotas de agua que le caían del pelo a las orejas y al cuello. El olor del agua estancada, la tierra dura y fría, islas de cielo azul entre las nubes. ¿Te encuentras bien? ¿Puedes ponerte de pie? Preguntó una voz de hombre en algún lugar cercano. La niña se estremeció, se agarró a la hierba con las manos e intentó levantarse. ¿Quién es usted?, gritó temerosa. Todo estaba revuelto en su memoria y las imágenes se negaban a unirse. Dios te bendiga, dijo el hombre, levantó la vista, caminó en otra dirección y desapareció rápidamente en la espesura. Catalina solo recordaba su pelo revuelto y una gran mochila de la que sobresalía una caña de pescar doblada. Pronto los arbustos crujieron en algún lugar por encima y se oyeron voces. Alguien se abría paso entre los sauces y los juncos, directo hacia la niña. Ella se asustó y se alejó gateando, pero enseguida se quemó con las ortigas y no se dio cuenta de cómo justo delante de ella aparecían unos pies calzados con botas de charol. «Cata, Catita», gritó una voz familiar, «¿cómo estás? ¿Óscar?». Catalina no podía creer lo que veían sus ojos. «Ayúdame a levantarme». «Claro, vamos a la carretera». «¿Qué hay ahí?». La muchacha se apoyó en el hombro del hombre y se volvió para ver a dónde había ido el desconocido. «Nada. Vámonos de aquí». La cabeza le daba vueltas, la ropa se le pegaba al cuerpo y en el brazo le picaban las ortigas. Le costó llegar a la carretera después de lo que habían pasado. Catalina sentía que le temblaban las rodillas y el calor y el polvo le producían náuseas. Finalmente, llegaron al asfalto y ante sus ojos apareció una imagen terrible. Vallas mutiladas, trozos de luces traseras, marcas de ruedas en el suelo. Daba miedo mirar hacia abajo, el río no estaba tan lejos, pero pensar que hacía 20 minutos había estado a punto de morir al caer desde aquella altura era un pensamiento insoportablemente pesado. Un recuerdo irrumpió en la corriente de pensamientos incoherentes y Catalina retrocedió ante Óscar. Él la miró sorprendido. «¿Qué te pasa? Vámonos rápido». «No, espera. Ese tipo, él me salvó. Fue él quien me sacó a la orilla, y luego, cuando te vio, se fue». «¿Qué tipo, cariño?», preguntó Óscar nervioso, pero discreto. «Parece que no te encuentras bien. Vamos».
Personas con batas blancas llegaron corriendo, rodearon a la chica, la llevaron al coche y empezaron a hacerle preguntas. Estaba magullada, pero, por seguridad, tuvieron que examinarla. Al negarse a ser hospitalizada, Catalina solo quería una cosa: tomarse un sedante e irse a la cama, pero tuvo que responder a las preguntas de los agentes de tráfico durante un largo y doloroso rato, tratando de recordar el coche que se había movido detrás de ella y que no estaba en ninguna parte. Cuando, por fin, se resolvieron todos los trámites formales, Oscar la metió en el coche y la llevó a casa. ¿A dónde habrá ido?, pensó, reclinándose en la silla y cerrando los ojos. ¿A quién?, preguntó Oscar con indiferencia. Ese tipo. ¿Quizá fue él quien te pegó? No, no fue él. No habría tenido tiempo de esconder el coche y bajar. Estaba en la playa. La tensión de mi cuerpo empezó a aliviarse y empecé a dormirme. Mis padres llegarían por la noche, mis amigos y compañeros llamarían. Pero no podía soportar la idea de tener que hablar con alguien y explicarle todo esto. Todavía tengo que agradecérselo de alguna manera. Me salvó, dijo Catalina con voz débil antes de dormirse. Todo irá bien. Sobre todo porque se ha ido con rumbo desconocido. O a lo mejor te lo has imaginado, dijo Oscar, pero ella no oyó su respuesta. Un mes después de aquel día, un coche nuevo y reluciente se detuvo ante un edificio en ruinas a las afueras de la ciudad. Una chica guapa y elegantemente vestida se bajó de él, miró a su alrededor, escuchó y caminó hacia el descampado de donde procedían las voces. No le gustó la vista, porque arrugó la nariz e intentó no mirar demasiado a las personas sentadas alrededor del fuego. Eran 10, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, sucios y aseados. Del fuego salía un olor a carne curtida y trigo sarraceno, y debían de estar cocinando su cena con lo que podían reunir. En la destartalada mesa de madera había trozos de pan de varios tamaños, algunas galletas y pan de jengibre, platos agrietados y muchas cucharas. Catalina se dio cuenta de que todo había sido recogido de contenedores o vertederos y sintió náuseas. «Disculpe, ¿puedo ver a Andrés?», preguntó la inesperada invitada, y todos los presentes la miraron sorprendidos. Un tipo se levantó y caminó hacia la chica. Ella lo reconoció por su frondosa y rizada cabellera y se puso muy contenta. «¿Me buscabas a mí?», preguntó Andrés. Era 2 cabezas más alto que Cata y la miró, sonriendo con sencillez y cordialidad. «Sí, ¿podemos retroceder?», sugirió que subiéramos a la azotea del edificio y habláramos allí. Subiendo las escaleras entre las paredes derruidas, Catalina se preguntó si la decisión había sido acertada. Tal vez Oscar tenía razón y ella debería haber traído un acompañante. Pero todas las preocupaciones se desvanecieron cuando, una vez en lo alto de la escalera, la muchacha miró interrogante al muchacho, y él señaló algún lugar con la mano. La vista era pintoresca, un contraste salvaje con lo que ocurría abajo. Un bosque, un paisaje urbano a lo lejos con coloridas torres de casas, y un cielo azul. «Es precioso», se maravilló Catalina. «Sí», respondió Andrés, sin apartar los ojos del horizonte. «¿Te acuerdas de mí?». «Creo que sí. Eres la chica que sobrevivió milagrosamente al accidente». «Bueno, milagrosamente no. Tú me salvaste». «¿Yo?». Andrés sonrió. «No me acuerdo de eso». «Venga ya. Sé que me sacaste. Y luego te escapaste». Todo este diálogo le pareció a Catalina una conversación amistosa, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. «¿Y cómo me encontraste?», preguntó finalmente Andrés con seriedad. Se oían voces abajo y el crepitar de la leña en el fuego. «Oh, tuve que hacer toda una investigación, visitar de nuevo aquel lugar y hablar con los vagabundos de la ciudad». Bajo el puente del que había bajado Catalina, vio un toldo hecho a mano con film transparente. Debajo había una especie de cama, con cenizas de una hoguera y los restos de un pez cerca. Decidiendo que era posible que un vagabundo se estuviera alimentando de la pesca que acababa de capturar, y que se le parecía, Catalina decidió hacer una ronda por todos los alojamientos que pudiera encontrar. Al 7º intento tuvo éxito. Reconoció a un tipo de pelo rizado con una mochila y una caña de pescar a la espalda y le aconsejó que lo buscara cerca del antiguo edificio de la fábrica. «¿No te daba miedo venir aquí solo? No es un lugar muy agradable. Da un poco de miedo, pero tenía que encontrarte». «¿Para qué?». «Para darte las gracias».
La chica le entregó un sobre. Él lo cogió, miró dentro, suspiró y se lo devolvió. No lo hagas. ¿Por qué no? No te obliga a nada, solo es mi forma de darte las gracias. Es demasiado. Y no hice nada especial, solo hice lo que tenía que hacer. No aceptó el dinero, aunque Catalina sabía que lo necesitaba con urgencia. Aunque no fuera para él, sino para la compañía de abajo, que preparaba gachas en platos rotos. Andrés, todo está listo. Gritó un hombre, y el muchacho asintió. ¿Entonces no te lo llevas? No. Entonces aquí tienes mi número, le tendió un papel, llámame si necesitas ayuda. De acuerdo, gracias, dijo Andrés, y volvieron a bajar las sucias escaleras. Solo ahora Catalina miró a su alrededor y se dio cuenta de que parte del edificio había estado en llamas, las paredes ennegrecidas y las ventanas rotas la hicieron sentir terriblemente triste. ¿Por qué no cogía el dinero? Cualquier cosa con tal de salir de aquí valdría la pena. En el camino de vuelta, no pudo evitar pensar que quería volver a hablar con aquel hombre. No parecía un alcohólico que lo había perdido todo por su adicción. Y no era analfabeto. Hablaba con educación y coherencia. ¿Qué le hacía vagar por la ciudad en busca de comida y alojamiento? Pues esto es, dijo Oscar, cortando un trozo de filete de pollo. Estaban cenando en un bonito restaurante, junto a una ventana panorámica. Tú te ofreciste. Él declinó. Ya puedes sentar la cabeza y seguir adelante con tu vida. Sí. Tienes razón, respondió Catalina distraída. Apenas escuchaba a su prometido y estaba sumida en sus propios pensamientos. El sol rojo se reflejaba en las ventanas de las casas, las luces estaban encendidas, las calles llenas de coches y peatones. Tal vez toda la historia se hubiera olvidado, convirtiéndose solo en un mal recuerdo. Pero 2 semanas después del viaje Catalina recibió una llamada de un número desconocido. Estaba acostumbrada a este tipo de llamadas, clientes, empresas que ofrecían servicios, competidores, socios. Las conversaciones diarias se habían convertido en rutina. Hola, contestó al teléfono, al tiempo que intentaba sacar las llaves del coche del bolso. Hola, señora. Lo siento si es un mal momento, sonó una voz de hombre en el auricular. No, te escucho. Se sentó cansada en el asiento del conductor y tiró el bolso en el asiento trasero, donde ya se había acumulado un montón de cosas. Hablamos hace 1 o 2 semanas. Dejaste un número. Andrés, ¿eres tú? Catalina se alegró, sin saber por qué. Sí. ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Pensé que tal vez podrías. No consigo referencias en ningún lado, y no quieren hablar conmigo. ¿Qué quieres saber? Busco información sobre mis padres. ¿Dónde vivían? ¿Qué pudo pasarles? Recuerdo a mi padre y a mi madre, vagamente, como en un sueño. Recuerdo que me llevaban a pasear, que mi padre me llevaba a pescar, pero luego hubo un vacío, todos mis recuerdos se borraron. Acabé en un orfanato, donde viví hasta el 9º curso, y luego me escapé. ¿Y desde entonces estás en la calle? Sí, pero a veces encuentro trabajo, viviendo en salas de calderas o de vigilantes. Me contó todo lo que recordaba. Sus padres vivían en una gran casa de campo con jardín propio. El niño tenía una bicicleta, muchos juguetes, un columpio en el patio. Le encantaba todo aquello, incluso ahora los recuerdos le producían una sensación cálida y agradable. Pero las caras de sus padres y sus voces estaban olvidadas, solo eran imágenes fantasmales. Intentaré averiguarlo, prometió Catalina, preguntándose por dónde empezar y a qué aferrarse. Gracias, dijo el niño agradecido. Era uno de los 2 fines de semana que había que destinar a la nueva tarea, que en una serie de casos interminables era sumamente valiosa. Pero aún así esta búsqueda era muy inspiradora. Catalina asumió la tarea con entusiasmo y pronto se sumergió en ella. ¿No puedes pasar tiempo con tu familia en vez de con ese cabrón? Le preguntó Oscar un sábado que tuvo libre todo el día. Últimamente, su sarcasmo y su irritación eran cada vez más evidentes. Mañana vamos al teatro. Ayer fuimos a un restaurante. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿No te das cuenta? Catalina lo comprendió. Sabía que su relación se había deteriorado considerablemente y cada vez quería pasar menos tiempo con él. Todas esas salidas juntos se estaban convirtiendo en un mero trámite, más una carga que un placer.
No tenía fuerzas para admitirlo, y menos aún para decírselo directamente a Oscar. No te ofendas, Oscar. Quiero terminar esto cuanto antes, y entonces estaré contigo más a menudo. Dejó de hablar y se fue a su despacho, mientras Catalina recogía y se marchaba al orfanato. Tras comparar la historia de Andrés con el mapa de la ciudad, determinó la dirección de la institución. Era posible averiguar algo allí si hablaba con uno de los antiguos empleados. Lamentablemente, no puedo ayudarte tanto como me gustaría. Solo llevo aquí 3 años. Un hombre bajo, con barba y gafas gruesas, se encogió de hombros. Deberías hablar con Eduardo. Trabajó aquí media vida, hasta que se jubiló. Agradeciéndole la dirección, Catalina se dirigió al despacho del antiguo director, decidida a averiguar lo que necesitaba saber. El navegador la condujo a un viejo edificio de ladrillo rojo de 3 plantas, antaño pintado de azul pero ahora descascarillado y ruinoso. Según el cartel de la entrada, el edificio era una residencia de ancianos. ¿Eduardo? Está en la habitación 30, en el primer piso, dijo el conserje. Ángel, vas a tu habitación, ¿verdad? Muéstrale esta visita a Eduardo. La anciana, apoyada en un bastón, avanzó lentamente por el pasillo hasta las escaleras y luego comenzó a subirlas. Cada peldaño era difícil, y Catalina sintió pena por ella. Ahí está, señaló una de las puertas y entró en su habitación. Gracias, le agradeció Catalina y llamó a la puerta. El antiguo director del orfanato vivía con 2 vecinos, hombres igualmente ancianos y canosos, uno de los cuales leía un libro en su cama y el otro dormitaba en un sillón. A Eduardo le sorprendió el invitado. Al parecer, rara vez recibía visitas. Vamos a la sala común, sugirió. Normalmente no había nadie a esas horas. La sala común era una habitación grande con 2 sofás, una mesa grande y un televisor. Había libros y juegos de mesa en una estantería. Probablemente, era donde los habitantes de la casa se reunían por las tardes para pasar el rato. Te escucho, dijo Eduardo con aire de negocios y se acomodó en el sofá. El caso es que, comenzó Catalina, y sus pensamientos se desordenaron de inmediato. ¿Por dónde empiezo? Estoy buscando a los padres de un niño que vivió en el orfanato cuando usted lo dirigía. ¿Cómo se llamaba? Preguntó el hombre pensativo. Andrés Pablo Rosano. Sus padres vivían en algún lugar fuera de la ciudad, pero él no los recuerda. ¿Rosano? ¿El chico alto de pelo rizado? Sí, es él. ¿Te acuerdas de él? Me acuerdo de él. Hasta los 12 años, era un chico tranquilo, no se le veía ni oía. Y luego empezó a ser un matón, a escaparse. En octavo, creo que se escapó de nosotros. En noveno, corrigió Catalina. Oh, sí, tal vez lo hizo. Ya se me olvidó todo. Entonces, ¿dónde está ahora? ¿Qué hace? Trabaja, asintió Catalina con aprobación, decidiendo al instante no decirle la verdad al hombre. Es un trabajador, un buen especialista. Todo está bien con él, pero quiere encontrar a sus padres, pero no le sale. Ya veo, se estiró Eduardo, mirando al invitado con interés. Supongo que pensó que yo era su novia o su mujer. Claro, ¿qué otra cosa puede pensar, si ayudo con tanto entusiasmo? Pensó Catalina, pero se equivocaba. El hombre estaba pensando en otra cosa. Así que quiere información sobre los padres de Rosano, de dónde viene, por qué ha venido a vernos y otros datos. Sí, entendido. Creo que puedo ayudarte. Llamaré a mi hijo hoy y veré si ha tirado más de mis papeles. Me llevé todas mis revistas cuando me jubilé. Bien, entonces le dejaré mi número. Por favor, llámame cuando lo sepas. Catalina condujo de vuelta como si le hubiera tocado una gran lotería o un premio en un festival internacional. No se esperaba una coincidencia tan afortunada. Ahora lo importante era encontrar los documentos. ¿Dónde te habías metido? Se encontró con ella en el pasillo su prometido disgustado. 2 horas esperando ya. No contestas al teléfono. Estaba de viaje por un caso, respondió Catalina, confundida por semejante recibimiento. Ya veo. Casos muy importantes requieren tu presencia obligatoria. Nadie te espera en casa. ¿Por qué me esperas? ¿Ocurre algo? Oscar puso los ojos en blanco, dejando claro que su prometida había dicho una estupidez, ante la cual, por supuesto, tenía todo el derecho a ofenderse.
Dándose la vuelta, el hombre entró en su despacho, dando un sonoro portazo tras de sí. Catalina se debatía entre dos sentimientos. Sabía que tenía que ir a hablar con él, pero no quería. Para su regocijo, sonó el teléfono y la voz ronca de Eduardo entró por el auricular. «Ya está, tenemos los papeles», dijo. «Estupendo», dijo Catalina, «¿cuándo puedo ver a tu hijo?» «Te daré su número. Pero antes, tengo que pedirte un favor». «Vale, ¿de qué se trata?» La chica se tensó un poco. ¿Le pediría dinero? ¿O que comprara algo para la residencia de ancianos? Mi nieta vive en las afueras de la ciudad. Su piso ya está un poco viejo. Así que me preguntaba si usted podría ayudarla a renovarlo. Ya sabes, además de la cuota de información. Al fin y al cabo, sigo cediéndoselo ilegalmente. Estoy de acuerdo, respondió Catalina después de pensárselo un poco. El viejo, en su opinión, parecía adecuado, aunque un poco astuto. Es poco probable que detrás de esta petición se esconda algo más que el deseo de ayudar a su nieta. Naturalmente, Óscar se puso furioso cuando se enteró de que antes de ir al teatro tendría que pasar por un lugar tan alejado del centro. ¿No podríamos hacerlo en otro momento?, preguntó irritado. No, respondió Catalina sin molestarse en explicarse. Hicieron las maletas y salieron temprano. Óscar llevaba un precioso traje azul marino con pajarita, su prometida, un ajustado vestido negro y elegantes zapatos de tacón. En otro momento seguramente la habría piropeado e incluso le habría comprado un ramo de flores por el camino. Pero ahora ambos se comportaban con frialdad y permanecieron en silencio la mayor parte del trayecto. La casa donde vivía la nieta de Eduardo estaba, efectivamente, en el barrio más alejado de la ciudad. Pero a Catalina no le pareció vieja. Parecía robusta y pulcra. Además, tenía 5 pisos. ¿Me acompañas? ¿Por qué? La indiferencia de Óscar parecía estar en su punto álgido esta tarde. Hay que evaluar algunas reparaciones. No sé nada de eso. Se levantó como si cualquier palabra o incluso mirada pudiera hacerle explotar. Catalina llamó al timbre. «Hola», lo saludó sin ceremonias la chica que abrió la puerta. Llevaba una fina bata, el pelo suelto, el mando a distancia de la tele en la mano. «¿Qué quieres?» «¿Eres Teresa?» «Venimos a petición de tu abuelo. Estamos aquí para evaluar las reparaciones». «Ah, sí», ha dijo ella, terminando de mirar a Catalina y mirando a Óscar. «¿Pasamos?» Ella no podía soportarlo. No quería quedarse en el piso de aquella chica tan desagradable. «Pasa», respondió y entró en el salón. Dentro estaba todo desordenado. Los zapatos estaban esparcidos por el pasillo, unos vaqueros y una camiseta estaban tirados en el sofá. En la cocina había una pila de platos sin lavar en el fregadero y una sartén sucia sobre la mesa. Polvo, migas, pelos de gato, la cama deshecha, colillas en el alféizar de la ventana. Todo el entorno decía que la chica apenas se preocupaba por la limpieza. Con semejante actitud hacia las cosas, todo en su piso necesitaba una renovación. «¿Qué quieres hacer aquí?» Óscar se animó de repente. «Oh, muchas cosas», dijo Teresa soñadoramente, «empapelar, estirar el techo, cambiar la bañera. Y también, por supuesto, me gustaría cambiar los muebles». El señor Eduardo y yo nos pusimos de acuerdo solo en las reparaciones. Empapelar y estirar el techo, pero eso es todo, dijo Catalina. Vale, vale. Teresa bajó del cielo a la tierra. Deberías arreglar las puertas, dijo Óscar casi solícito. Ojalá pudiera, de verdad. Yo no puedo hacerlo, sonrió coquetamente. Catalina no podía permanecer más tiempo en este lugar. Todo lo que miraba parecía irritarla. Un empleado vendrá en una semana, lo medirá todo y comprará los materiales. Deme su número, dijo rápidamente, anotó el número de teléfono y se dirigió a la salida. Adiós, murmuró Teresa. Adiós, le contestó Óscar, contento. Catalina ignoró a la chica y bajó en silencio los escalones hacia la salida. Creo que iré yo mismo a que evalúen el local. Los nuestros están todos ocupados ahora mismo, dijo Óscar mientras conducían por la concurrida carretera nocturna hacia el teatro. Estás muy alegre desde que salimos de casa, dijo su prometida con fingida consideración. Catalina, no presumas, te lo he pedido muchas veces.
Cuando callabas te enfadabas, cuando te alegrabas volvías a enfadarte. Decide lo que quieras. No me gustó que coquetearas con esa mujer desaliñada, recalcó la última palabra, queriendo herirle de alguna manera. ¿Coquetear? El hombre se rió. Cariño, se ven trampas por todas partes. ¿Sabes quién lo hace? Alguien que está metido en algo así. ¿Qué? Catalina se sorprendió. Yo, a diferencia de ti, no le hago ojitos a nadie. Calmate, por favor. No ha pasado nada, es solo que tienes los nervios crispados, te excitas por nada. La chica se sintió avergonzada. ¿Por qué había empezado realmente esta conversación? En su relación, por supuesto, una crisis, pero siguen juntos porque ambos lo quieren. De lo contrario, habrían roto hace mucho tiempo, porque ambos son adultos. El resto de la velada fue bien. Un entorno precioso, una gran obra de teatro, un delicioso café en el intermedio. Esa combinación tuvo un efecto relajante en Catalina. Óscar no se mostró tan distante como durante el día y disfrutó comentando los actores y el decorado de camino a casa. Las reparaciones se aprobaron en unos días, y Eduardo pidió a su hijo que le entregara un papel en el que estaban escritos los nombres de los padres de Andrés, los años de nacimiento, la dirección de residencia y el motivo de enviarlo al orfanato, falta de condiciones de vida y otras condiciones materiales, así como de medios para su organización, necesarias para la vida normal y el desarrollo del niño. Ahora Catalina se enfrentaba a una nueva tarea, encontrar a esas personas, encontrar al menos algún hilo que uniera el pasado con el presente. Lo primero que decidió hacer fue visitar el lugar al que se llevaron a un niño hace 25 años, privado de su familia y de su hogar. ¿Me acompañas? Le preguntó a Óscar. Estaba tumbado en el sofá con la pierna doblada sobre la otra, sorbiendo con una pajita un cóctel que él mismo había preparado. Catita, es mi día libre, solo quiero tumbarme aquí y mirar el techo. Sobre todo porque estamos invitados a la recepción de esta noche, ¿recuerdas? Sí, me acuerdo. Está bien, no tardaré. Dejó descansar a su prometido y llamó a Andrés. Él querría ver el lugar donde probablemente nació y creció. Da un poco de miedo, sonrió el chico, aunque estaba visiblemente ansioso. La parada forzada en el cruce llevaba unos 20 minutos, y aún no se oía ningún tren. Entiendo, Catalina asintió con la cabeza, pero tú, quiero decir, tú quieres entenderlo todo, ¿no? Sí, antes no me importaba, pensaba que vagaría por el mundo, y mis padres se morderían los codos por haber metido a mi hijo en un orfanato, por haberme privado de todo. Pero ahora de repente quería mirarles a los ojos, preguntarles, entender por qué me hicieron esto, qué pasó. ¿Y si no descubrimos nada bueno? ¿Y si lo hicieron a propósito, porque no querían tener un hijo, o si ya no están vivos? No es que quiera descubrir algo bueno y que todo acabe en un final feliz. Solo quiero entender de dónde vengo, quiénes son las personas que me dieron a luz. No sé cómo explicarlo. Solo lo necesito, eso es todo. Está bien. Bueno, seguiremos buscando. Y te ves muy bien con tu ropa nueva. Catalina decidió calmar la situación. Andrés brillaba, realmente se había comprado buena ropa, y había empezado a dormir en albergues, así que ahora se veía ordenado y elegante, no se podía decir que fuera un vagabundo. Se negó a aceptar el dinero a cambio de nada, pero Catalina sugirió un compromiso, que fuera una deuda a plazos. Condujeron despacio por las callejuelas, la chica buscaba carteles con la dirección en las casas. Andrés ya se había quedado helado, mirando atentamente una vieja mansión marrón con una elegante verja de hierro forjado. Ahí está, dijo el chico con seguridad, sin apartar los ojos de las paredes de piedra y los enormes ventanales tras los que ardía la luz. Alguien vive allí. Podríamos preguntar, sugirió Catalina. Llamó al portero automático y salió un joven con el chándal manchado de pintura. Compramos esta casa hace 3 años y acabamos de reformarla, explicó señalándose la ropa. ¿Los dueños se llamaban Ignacio y Alicia? ¿Sabes a dónde se mudaron? Preguntó Andrés. No lo sé. Chicos, admitió el hombre con sinceridad, hicimos todos los trámites con Laura, nuestra agente inmobiliaria, y hablamos con los dueños por teléfono. Si queréis, puedo preguntarle a Laura si sabe algo. Sí, por favor, pregunte. Realmente necesitamos saber algo sobre ellos, dijo Catalina esperanzada.
¿Podría ser este el final de la cadena? Entonces sería una pérdida de dinero arreglarle las cosas a la asquerosa de Teresa. El nuevo propietario de la casa se apartó e hizo una llamada telefónica. Tras una breve conversación, volvió y dijo: Laura no recuerda las coordenadas exactas. Aunque, lo más probable, es que no quisiera correr la voz, no sabía quién necesitaba la dirección y por qué, y estos eran sus clientes. Pero se mudaron a la misma casa particular, a 2 calles de distancia. Ella dijo que no te puedes equivocar, es la más grande y rica de aquí. Muchas gracias, dijo Catalina, nos has ayudado mucho. Suerte en su búsqueda, dijo el hombre con buen humor y desapareció tras la verja. La agente inmobiliaria Laura tenía razón. La mansión de los padres de Andrés era diferente de la de los vecinos y de la antigua y acogedora casa de sus dueños. Era alta, con vidrieras, hermosos revestimientos y 2 balcones a cada lado de la casa. Estaba cercada por una valla alta con cámaras en todo el perímetro. La austera verja metálica estaba adornada con una cabeza de león dorada. Vaya, Andrés recorrió con la mirada la riqueza oculta, viven rodeados de lujo. ¿Intentamos entrar? Vamos. El guardia abrió la puerta y llamó de mala gana al jefe, como si no quisiera molestarle innecesariamente. Pronto un hombre se acercó a los invitados. Andrés observó atentamente su rostro. Ojos grises, labios estrechos, profundas arrugas en la frente, pelo que empezaba a encanecer. Era completamente extraño y desconocido. ¿Te llamas Ignacio? Catalina inició el diálogo. Sí, respondió secamente el interlocutor. ¿Qué queréis? Puede que sea tu hijo, dijo Andrés, y quiero hablar contigo. Bueno, pasa, respondió Ignacio en voz baja, como si temiera que alguien lo oyera. Hizo un gesto para invitar a los no invitados a pasar a la casa, aunque su rostro mostraba irritación más que bienvenida o alegría. Catalina sintió que sus entrañas se tensaban. Era poco probable que esta conversación fuera agradable. Atravesaron la puerta y se quedaron de piedra. El interior de la mansión era aún más espacioso y monumental que el exterior. Abultados muebles de madera, arañas de cristal, molduras bajo el techo. Todo delataba el amor por el lujo de los propietarios. A Andrés y a Catalina se les puso la carne de gallina al mismo tiempo, porque aquello parecía un museo y no un hogar. Una mujer delgada se asomó desde la habitación más alejada y miró con temor a los recién llegados. Aquí, Alicia, un joven ha venido a hablar con nosotros. ¿Hablar? Preguntó nerviosa. ¿Sobre qué? ¿Nos sentamos? Sugirió Andrés, y los 3 se sentaron en el sofá de cuero de la sala. Catalina no sabía si unirse a ellos o marcharse, pero sonó el teléfono. Disculpándose, la chica volvió al pasillo, se paró cerca de la ventana, respiró hondo y contestó. Bueno, ¿dónde estás? Gritó Óscar irritado en el auricular. Empieza dentro de 1 hora, voy para allá. ¿Te espero? Óscar, vete sin mí. De todas formas, no me gustan estas reuniones sociales, pero te divertirás. Sin decir nada, el hombre colgó. Catalina se quedó unos minutos mirando el patio ricamente decorado. Era inútil volver a llamar al novio, porque lo conocía demasiado bien. Si se enfadaba, estaría de mal humor durante mucho tiempo y no iría a dialogar. ¿Cómo podría explicarle que todas esas reuniones de alto nivel, alfombras rojas y ropa cara no son para ella? La chica se dirigió tranquilamente de nuevo a la sala de estar. La puerta de una de las habitaciones estaba entreabierta y se oían voces. Catalina escuchó. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Preguntó la mujer con voz nerviosa y chillona. Nada, ya nos las hemos apañado antes, ¿ya se nos ocurrirá algo? Contestó el hombre en voz tan baja que apenas se distinguían las palabras. Quizá deberíamos contratar a alguien. Que la espere en la entrada por la noche, sugirió la mujer, cambiando también a susurro. Vale, tendremos que pensarlo. Sintiendo que su diálogo llegaba a su fin, Catalina corrió en calcetines hasta el salón. Andrés seguía sentado allí. Bueno, ¿ya hablamos? Tratando de respirar con más calma, la muchacha preguntó. Se podría decir que sí. Vámonos de aquí. Ignacio y Alicia, reconociendo su posible parentesco con Andrés, explicaron que no podían darlo todo por cierto. Efectivamente, habían dejado a su hijo en un orfanato cuando era pequeño porque no tenían medios de vida.
pero haría falta una prueba pericial para confirmar la filiación. Por eso explicaron su desapego. Dijeron que no querían hacerse ilusiones. ¿Les crees?, preguntó Catalina mientras conducían por la autopista hacia la ciudad. La verdad es que no, admitió Andrés, son raros. La chica le contó la conversación que habían escuchado por casualidad, y al final ambos coincidieron en que la pareja estaba actuando de forma sospechosa, no como deberían hacerlo unos padres, aunque no estuvieran contentos de conocer a su hijo adulto. ¿Damos un paseo por el paseo marítimo? Hace buen tiempo. A menos que tengas prisa, claro, sugirió Andrés. No le apetecía ir a un hostal cargado en una noche así. Vamos, respondió Catalina sin más. Óscar volvería tarde, y hablar con él hoy no sería agradable. Caminaron junto al río, se sentaron en un banco, admiraron la vista. Era tan fácil estar con Andrés, reír, bromear, recordar historias de la vida, reír sin contenerse. Era tan diferente de Óscar, con quien era difícil relajarse. Le gustaban la etiqueta y los buenos modales, ordenaba estrictamente las cosas en las estanterías, no toleraba los platos sucios ni la comida de ayer. ¿Así que te vas a casar pronto?, preguntó Andrés de repente, apoyándose en la valla metálica del terraplén y mirando las luces que se reflejaban en el agua. Por fuera estaba tranquilo, pero sus ojos delataban ansiedad y excitación. A Catalina le dolió el pecho de repente al pensar que realmente iba a pasar el resto de su vida con Óscar. Ah, sí. ¿Quién es tu futuro marido? ¿Un hombre muy rico? El hijo del socio de mi padre. ¿Futuro heredero? Sí, ya veo. Pero ¿y si no hubiera toda esta tradición familiar y sucesión? Entonces nunca me casaría con él. Catalina lo dijo precipitadamente, y se avergonzó de su repentina osadía. Menos mal que Óscar o papá no la oyeron. Mucho menos mamá. Toda la familia estaba deseando que se casaran y pensaban que eran la mejor pareja del mundo. Andrés sonrió levemente y pasó el brazo por los hombros de la chica. Ella se apartó un poco. No tengas miedo, nos separaremos y te olvidarás de este paseo. Te casarás y quizá hasta seas feliz con ese Óscar. No me presiones. ¿O quieres que arruine toda mi vida y me deje llevar por mis emociones? No, no estoy diciendo nada de eso. Se trata de lo que quieres. Había círculos en el agua, grandes gotas de lluvia que caían del cielo, dispersas al principio, luego más densas y finalmente un verdadero aguacero. No debería haber dejado el coche en el aparcamiento, aquí no se puede coger un taxi, se enfadó Catalina, y en ese momento se le apagó el teléfono. Vamos, que la lluvia calienta. Para su sorpresa, Andrés se paró con la cara hacia las gotas y, a diferencia de los demás transeúntes, ni siquiera trató de esconderse. Se imaginó lo que habría hecho Óscar en una situación así. Por supuesto, lo primero que haría sería esconderse bajo una caseta de obra cercana. Luego llamaría a un taxi y refunfuñaría sobre lo malo que era el servicio. Y finalmente le diría que había decidido venir aquí esta noche. La ciudad está llena de entretenimientos interesantes bajo el tejado, resonaba en mi cabeza la voz de Óscar. Bueno, aquí estoy en casa. ¿En qué piso estás? En el 9. Eso es alto. Sí. Bueno, ¿por qué no entras? ¿Para qué? Para secarme y tomar un té caliente. ¿Y el novio? No está aquí. Y probablemente estará aquí por la mañana. Permanecieron en el patio una media hora. La lluvia había desaparecido, pero ambos estaban empapados y tiritaban imperceptiblemente. Vaya, esto es precioso, dijo Andrés, entrando en el piso. ¿A qué es acogedor? A mí también me gusta. Catalina fue a cambiarse, pero apenas se quitó los pantalones, que estaban pegados a sus piernas, escuchó un fuerte estruendo. Primero un ruido metálico, como si algo se hubiera roto, seguido de un golpe sordo y fuerte. Andrés, ¿qué pasa?, preguntó asomándose por detrás de la puerta. Nadie le respondió. Catalina se puso apresuradamente el pantalón del pijama y la camiseta y se dirigió a la cocina. Sonrió, tomándose el silencio a broma, aunque en su interior crecía una inquietud. ¿Ya has conseguido romper algo aquí?, dijo alegremente, aunque las últimas palabras apenas eran audibles. La chica se quedó confusa cuando vio a Andrés tirado en el suelo. A su lado yacían fragmentos de su taza de cerámica favorita, traída de un viaje unos años atrás.
Hospitalícenlo inmediatamente, dijo preocupado el paramédico que llegó al piso 15 minutos después. Andrés no recuperó el conocimiento, fue trasladado de urgencia al hospital y Catalina se quedó con la policía. Así que no sabes de dónde salió el té de la taza. No lo he hecho yo. He estado fuera todo el día. ¿Vive aquí alguien más aparte de ti? Sí, Oscar, mi prometido. Era imposible deducir de sus muchas preguntas de quién sospechaban, y si realmente pensaban que era Andrés a quien querían envenenar. La taza de Catalina, té verde con fresas, ¿quién podía saber de estas preferencias? El silencio no llegó hasta pasada la medianoche. Al quedarse sola, Catalina se desplomó en la cama y se aferró con fuerza a la almohada. De pronto le asaltó un pensamiento extraño, pero que en ese momento le pareció sensacional. ¿Y si Ignacio y Alicia lo habían preparado todo? ¿Y si los padres no querían compartir su propiedad con su hijo recién nacido, tanto que acudieron al crimen? El flujo de suposiciones incoherentes en mi cabeza se vio interrumpido por el sonido de la llave girando en la cerradura. Mi corazón latía frenéticamente. ¿Podría ser que alguien hubiera vuelto para terminar lo que había empezado? Catalina yacía tranquilamente en la cama, temerosa de moverse, hasta que una voz familiar la sacó de su estupor. «Catita, Catita», la llamó Oscar suavemente, quitándose la chaqueta y arrojándola sobre una silla. «Me alegro tanto de que seas tú», esta vez sí que se alegró de verle. «¿Qué te pasa? ¿Te ha pasado algo?» No me quedaban fuerzas para decir las cosas como eran y luego explicarme y demostrarme a mí misma. Solo he tenido una pesadilla. Está bien, dijo Oscar, vamos a dormir. Tras la experiencia de la noche, la chica se durmió rápidamente, pero Oscar estuvo dando vueltas por el piso durante un buen rato, mirando en los armarios de la cocina, escuchando la respiración de Catalina y enviando mensajes de texto con alguien. No podía entender qué había pasado en su ausencia, dónde había ido a parar la taza. ¿Por qué no funcionaba el veneno que tanto les había costado conseguir a él y a Teresa por caminos indirecto, pagando de más el triple de su precio? Y lo más importante, ¿por qué Catalina estaba viva y se comportaba con tanta tranquilidad? El hombre se estremeció al sentir que había calculado mal en alguna parte. Era imposible dormir en esas condiciones. Quería despertar a Catalina y preguntarle directamente, sin ceremonias, pero tendría que esperar hasta mañana. Sin embargo, la conversación del desayuno no aclaró la situación. Catalina no podía hablar de la noche anterior, dado el temperamento de Oscar. Pensaría que le estaba engañando con Andrés. La chica se había olvidado por completo del investigador que llamaría a Oscar para interrogarle. ¿Dónde está tu taza favorita?, preguntó el hombre con voz inocente. ¿Qué? Ah, la taza. Se rompió por accidente. ¿Y se ha derramado todo?, soltó Oscar de repente. ¿Qué se derramó? Bueno, el agua hirviendo. ¿No te habrás quemado? La semilla de la duda que se había plantado en mi alma en ese momento no hizo más que crecer. ¿Por qué preguntó eso? ¿Es eso lo que preguntas cuando oyes hablar de una vajilla rota? Para librarse al menos de una carga y no buscar ella misma la suciedad, Catalina contrató a un detective privado. Por suerte, pudo encontrar a una persona con mucho talento y entusiasmo desde el primer momento. El hombre empezó a seguir la mansión y a sus habitantes, por si era posible aprender algo nuevo sobre estas personas. Andrés estaba en el hospital y se recuperaba poco a poco. La porción de sustancia venenosa era pequeña, pensada para una chica frágil, y bebió solo un par de sorbos, por lo que no le acarreó graves consecuencias, pero aún así el cuerpo tardó en recuperarse. Bueno, fui a visitarte. El chico incluso en la cama del hospital no perdió el optimismo y animó a Catalina. ¿Vendrás otra vez? Solo si llevo mi propia taza y bebidas. Se rieron mucho, y en general estos encuentros se convirtieron en algo, así como una buena sesión con un psicólogo, donde uno viene cargado, y sale con los pensamientos y sentimientos puestos en los estantes. Andrés no complicaba, no inflamaba, no manipulaba ni engañaba. Siempre decía las cosas como son, miraba las cosas positivamente, pero era un realista absoluto. Era tan fácil, sencillo y divertido comunicarse con él, sin fingimientos ni escenificaciones. Al mismo tiempo, la relación de Catalina con su futuro marido empeoraba.
Empezó a desaparecer por las tardes, explicando que una gran carga de trabajo, dejó de insistir en sus reuniones sociales favoritas, exposiciones y museos. Y en general se distanció, se convirtió en un completo extraño. Sin embargo, no impidió la preparación de la boda. ¿A qué viene todo esto?, le preguntó Catalina mientras le observaba confeccionar la lista de invitados. ¿De qué se trata?, preguntó el hombre sin levantar la vista. La boda y todo lo que conlleva. ¿Querías que fuera preciosa? ¿O has cambiado de opinión? Oscar, no puedes evitar darte cuenta de que no vivimos como novios, ¿verdad? Son solo dificultades temporales. Todas las tenemos. Será mejor que te sientes también para tu lista de novias. La chica se sentía como en una jaula. Oscar elegía con entusiasmo al anfitrión. Mamá y papá se anticipaban a la gran celebración y hacían planes para el futuro. Sus amigas tomaban medidas al sastre para confeccionar trajes. Ella sola no tenía cabida en esta celebración. Así que cancela la boda, aconsejó Andrés. Es demasiado tarde. Está casi listo y todos esperan que lo haga. ¿Quieres casarte con él? No. ¿Cómo vivirás tu vida si no quieres ahora? Por supuesto, todas sus preguntas llegaban al corazón, pero para resistir las expectativas de los familiares, a veces se necesita una fuerza mental increíble. Solo el trabajo y los encuentros con el detective ayudaban a distraerse de las preocupaciones personales. Cada vez traía más y más información interesante. Así resultó que Ignacio y Alicia no son los padres biológicos de Andrés. Trabajaban en el jardín y ayudaban a la familia del niño en la casa hasta que sobrevino la tragedia. La casa de verano, a la que los propietarios se trasladaban con el calor, se incendió durante la noche. El niño consiguió salir, pero su madre y su padre murieron asfixiados. Cuando el jardinero y su mujer se enteraron de lo ocurrido, decidieron adoptar al pequeño Andrés, que entonces no tenía ni 3 años. No tenía otros parientes cercanos, y sus tíos y tías no pretendían ser sus tutores. Los padres adoptivos se instalaron en la mansión y al principio pretendieron concienzudamente educar a su hijo. Las grandes sumas de dinero que cayeron repentinamente en sus manos les encantaron. Al principio los esposos gastaron su fortuna en cosas y diversiones. Luego empezaron a invertir en todo tipo de negocios, como mercados y puestos de comida. El niño interfería con ellos, les obligaba a observar la decencia, a pagar una niñera. Tras reflexionar, la pareja decidió internar al niño en un orfanato. A Eduardo le gustaba sacar tajada, Ignacio le ofreció una buena suma y él aceptó. A Andrés lo llevaron dormido al orfanato, se despertó en un lugar nuevo y, hasta que sintió la intrepidez de la adolescencia, guardó silencio, se escondió y esperó todos los días a que lo llevaran a casa. Es interesante, pensó Andrés, al escuchar su historia por primera vez. Tienes derecho a demandarles. Tienes derecho al dinero que te dejaron tus padres. Sí, creo que eso es lo que haré. En realidad no sé cómo hacerlo ni a dónde ir. Te ayudaré con eso. Una sensación agradable, como si un nudo apretado comenzara a desatarse, cubrió de cabeza a Catalina hasta situarla en su piso. Aquí ese nudo estaba bien atado y parecía durar para siempre. Había muchas cosas que ella no sabía, como el hecho de que después de aquel primer encuentro en el piso de Teresa, cuando habían ido a valorar las reformas, Oscar había vuelto a visitarla, había cogido su número, y la pareja se había visto con frecuencia desde entonces. Catalina tampoco sabía que su prometido había compartido sus planes de futuro con su amante. Hacía tiempo que pensaba en cómo deshacerse de una novia tan poco querida y tan incómoda. Toda la rama se mantiene en mí. Ella está allí así, por la belleza, dijo Oscar con una mirada muy satisfecha. Si pasa algo, todos los bienes y poderes me serán entregados, estoy seguro de ello. Su padre confía en mí. Entonces, ¿por qué sigue sentado sin hacer nada?, le reprochó Teresa con su habitual fanfarronería. ¿Sin hacer nada? Oscar rió con frialdad, cuyo ego estaba herido en ese momento. Para que lo sepas, organiqué con acento agudo el accidente de tal manera que nadie llegó al cliente ni al contratista. ¿Cómo fue eso? Habría funcionado de no ser por un gilipollas. Fue al rescate. ¿Quién iba a saber que estaría allí? Claro, claro, asintió Teresa. ¿No me crees? Su amante la miró con arrogancia. Lo creo, pero es como una excusa.
Así se comportan los hombres débiles. Después de aquello, el egoísta no tuvo más remedio que actuar. Y actuó con decisión, sin importarle mucho las consecuencias. Fue a cometer el crimen por segunda vez, pero fue frustrado. Y era el mismo Andrés que siempre aparecía en el momento menos oportuno. ¿Cómo podía saber que Catalina no volvería sola? Que el té helado que tanto le gusta se lo bebería otra persona. Pero sucedió, y Óscar se puso terriblemente nervioso, temeroso de su propia sombra. ¿Nunca pudiste?, le reprendió Teresa, alimentando sus cualidades más viles. ¿Crees que me cuesta hacerlo? Es pan comido. Venga, demuéstralo. Teresa apenas pensaba en lo que ocurriría a continuación. El único obstáculo para el matrimonio era Catalina. La chica realmente quería convertirse en la esposa de un millonario, vivir maravillosamente, pasear en caros abrigos de piel y conducir coches de lujo. No le importaba a qué precio conseguiría esa vida. Óscar, movido por el ego y el deseo de parecer un triunfador a los ojos de los demás, estaba dispuesto a hacer cualquier trato con su conciencia, con tal de no ser conocido como un débil y un cobarde. Últimamente, era raro tener un fin de semana libre completo, pero aún había tiempo. Catalina decidió asearse y, mientras tanto, recogió la colada. Sacando la ropa de Óscar del armario, comprobó los bolsillos y echó los pantalones a la pila, enviando el resto a las camisas y blusas. Sentada frente a la máquina y doblando la ropa en ella, la chica palpó de nuevo los pantalones y encontró algún objeto en un pequeño bolsillo. Era un pequeño frasco herméticamente cerrado con un líquido transparente. Le vino a la mente la conversación posterior al envenenamiento. En la palma de su mano había algo que se parecía mucho al veneno. Durante unos minutos Catalina elaboró un plan de acción en su cabeza y al cabo de unos minutos se puso en pie, tiró sus cosas al suelo, se vistió, salió, subió al coche y condujo hasta la comisaría. Allí tomó declaración, fue interrogada y puesta en libertad, y se le aconsejó que se comportara con el mayor cuidado posible. Siguiendo estas instrucciones, la chica fue al hospital a ver a Andrés, le contó todo y se fue con sus padres en taxi. Aunque el accidente no se relacionaba con Óscar hasta el momento, los recuerdos del mismo eran demasiado aterradores como para aventurarse de nuevo por esa carretera mientras conducía. Pasó unos días en casa hasta que la voz oficial del teléfono le informó de que su novio había sido detenido y se le había pedido que acudiera a declarar. Óscar estaba histérico, confundía fechas, nombres y hechos, se enfadaba y echaba la culpa de todo a los demás. Supuestamente no sabía nada. O le habían mentido y le habían tendido una trampa. O si participó, pero bajo coacción y sin ganas. Teresa se mostró al principio desafiante, jurando, usando los puños, pero cuando se dio cuenta de que se enfrentaba a una pena real de cárcel, se ablandó, lloró a menudo, pidió compasión e intentó de todas las formas posibles presentarse como una víctima. Afortunadamente, los dos estaban firmemente atrincherados y Catalina ya no corría ningún peligro. Andrés abandonó el hospital y se hizo cargo de la herencia. Consiguió demostrar ante los tribunales que era el único heredero de los bienes de sus padres y que enviarlo a un orfanato era ilegal. Ignacio y Alicia se vieron obligados a devolverle todo lo que le correspondía, según el testamento, que su padre y su madre tuvieron tiempo de redactar, como previendo su muerte inminente. Tras recibir el dinero, Andrés compró un piso grande, se matriculó en una autoescuela, decidió formarse e invitó a Catalina a su casa, al darse cuenta de lo insoportable que era para ella quedarse donde casi la matan. Pronto firmaron y celebraron juntos sus vacaciones en un bonito restaurante. Los padres no aprobaron la elección de su hija, por considerarla poco prometedora. Sin embargo, la relación comercial entre Catalina y su padre se mantuvo. La niña esperaba que con el tiempo siguieran encontrando un lenguaje común, y por ahora era tan buena que ningún desacuerdo podía estropear este idilio. Una noticia inesperada rompió el tranquilo curso de la vida unos meses después. Teresa murió en el parto, no recobró el conocimiento después de la anestesia, y a consecuencia de la operación nacieron sus gemelos, un niño y una niña. Andrés no fue el mismo durante unos días. Catalina también estaba sumida en sus pensamientos, pero no sabía qué le preocupaba. Ellos no tienen la culpa de que sus padres sean feos, habló por fin el chico, nadie merece estar en un orfanato en vez de en una familia.
La chica se dio cuenta de que Andrés sabía de primera mano lo que era no necesitar a nadie, estar privado de amor y calor. ¿Y si te ofrecieran llevarte a estos niños, qué dirías? Preguntó Catalina. Diría que sí. Entonces considéralo una oferta. Se iluminó de repente. Los pesados pensamientos de la última vez habían estado pesando sobre él como un lastre, pero ahora se soltaron. Era más fácil respirar y quería volver a vivir. Tampoco para Catalina fue una decisión espontánea. Pensó durante mucho tiempo si estaba preparada para ser madre, si podría querer a esos niños, si mirarlos le traería recuerdos de Oscar y su amante. Tras ordenar sus pensamientos, la chica se dio cuenta de que no solo estaba preparada, sino que además lo deseaba con todas sus fuerzas. El miedo a no querer a los bebés se disipó en su primer día en casa. Sonrisas desdentadas, manos y pies diminutos, pliegues graciosos. Todo ello provocó tanta ternura y adoración que los recuerdos del pasado se desvanecieron y se perdieron. Nuevas preocupaciones cubrieron de dolor de cabeza a Catalina y Andrés. Tal vez por eso su marido no notó de inmediato el cambio en el comportamiento de su mujer. Su vida se había vuelto demasiado agitada. Pero aún así, una noche, cuando habían dado de comer a los niños y los habían acostado, Andrés preguntó con cautela. «Catita, ¿va todo bien? Has estado muy ocupada estos días». «No, estoy bien. Es que no sé cómo decírtelo». «Decirme qué. Dilo como es, hablaremos de ello. En resumen, tengo miedo de tu reacción». «¿Qué te pasa? ¿Qué has hecho?» Andrés sonrió. «Estoy embarazada», dijo Catalina y miró a su marido detenidamente. Él vaciló, como si no se diera cuenta de inmediato del significado de las palabras, luego miró a Catalina interrogativamente y su rostro se iluminó con una sonrisa. «¿No estarás de broma?», preguntó, revolviéndose el pelo. El hombre parecía realmente emocionado. «No. ¿Así que vamos a ser padres de 3 niños? Vaya», dijo feliz y abrazó a su mujer. Estuvieron abrazados hasta el anochecer, hablando del tipo de casa que iban a construir, de cómo planificar las habitaciones para que hubiera espacio suficiente para todos, de lo que tendrían que comprar para el bebé, de lo que podrían hacer los hijos mayores cuando naciera el pequeño y de todo tipo de pequeñas cosas en las que no habían pensado hasta hacía poco. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.